Entonces yo he querido compartir una palabra. ¿A usted le gusta? Usted es un discípulo juicioso, ¿cierto? ¿Qué nos enseñó el pastor que traemos los discípulos el miércoles? Nuestra Biblia física, ¿cierto? Entonces saque su Biblia física y vamos al libro de Lucas. Y yo soy una discípula juiciosa como usted, como nos han formado en esta casa. Es una bendición y un privilegio para mí estar hoy aquí con toda la gracia del Señor, aquí en el temor y el temblor de predicarle a un grupo pues tan ungido, tan maravilloso. Entonces, aquí vamos con el favor de Dios. Listo, entonces vamos a ir a Lucas 12. Vamos a leerlo un momento en TLA, pero pues si usted quiere puede leerla en su versión. Y dice Lucas 12, porque las tareas, ¿se acuerda que el pastor nos predicó el sábado de los principios? Que eran 40 principios, bueno, no la he hecho toda, así sería, pero he empezado a leer algunos de esos principios que el pastor nos dijo, pues le queda tarea ahí que indague más principios, y fui a Lucas 12, 22, y él decía, bueno, vamos a leerla ahí, dice, después Jesús le dijo a sus discípulos, ¿a quién les dijo? No se pasen la vida preocupándose por lo que van a comer, o lo que van a ver, o por la ropa que van a ponerse. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Quiénes se preocupan por la ropa y el comida? Los que no conocen a Dios. El Padre de ustedes sabe que todo esto lo necesitan. Dígale al que está a su lado, mi Padre sabe que lo necesito. Siguiente, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Entonces, bueno, yo quiero aquí unos principios. En el versículo 22 estaba el Señor hablándole a ¿quiénes? A los discípulos. Que no se afanaran por lo que iban a comer o lo que iban a vestir, porque este afán y esta ansiedad era propio de personas que no conocían a Dios, que no lo conocían como un Padre. Yo quiero que tú hoy, como discípulo del Señor, pensemos cuando sus pensamientos por lo que tenemos que comer, por las necesidades básicas y físicas de este mundo nos están acongojando, quiere decir que hay algo en nuestra paternidad con Dios que no está en correcto orden. Que hay algo que dentro no hemos hecho ese clic con el Señor de tú eres un Padre bueno y tú sabes de todo lo que yo tengo necesidad. ¿En qué áreas? Porque decía el verso 30, un padre sabe todo lo que necesitan. Y yo que soy madre, sé que mis hijos necesitan físicamente cosas, pero sé que también están cosas emocionales, necesitan mi tiempo, mi presencia, mi acompañamiento, mi instrucción espiritual en esa área espiritual. Así que tú y yo como hijos de Dios podemos tener la confianza y la certeza de que Dios sabe qué necesidades tenemos, no solamente a nivel físico, sino también en esa área emocional, en esa área física y en esa área espiritual. Porque el versículo 31, si me lo puedes poner, decía algo muy lindo. Decía que lo más importante es que Dios sea mi Rey. Eso es lo más importante. O sea, no es importante si el vestido está, si la comida funciona con 3, 4, 5 platos, es si Dios es tu Rey y si estamos buscando el reino. Porque Él dice que debemos aprender a reconocer a Dios como nuestro Rey. Yo no sé si el versículo 32 está ahí. Me lo puedes poner, dice, no tengan miedo mi pequeño grupo de discípulos. En la Reina le dice manada pequeña, pero esta me encantó porque a veces nos vemos así, como un pequeño grupo. Pero el Señor, aun cuando podamos ser pocos en número, lo importante es que seamos discípulos. Porque dice que Dios, el Padre de ustedes, quiere darles ¿qué? El reino. O sea, no se trata de vamos a hacer una actividad, vamos a construir un grupo, vamos a tener una reunión, vamos a trabajar en el reino de los cielos. Ahí es cuando nuestra mente puede cambiar realmente. El verso 34 dice que es algo muy lindo, pero dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerlo de todo corazón. O sea, cuando empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, dice que todo lo demás no lo es añadido. Pero que la verdadera riqueza es cuando nosotros empezamos a hacer tesoros en el pues tú y yo tenemos que empezar a crecer en eso. Y cuando el tesoro, nuestro corazón, nuestro tesoro, no está en el reino, claro, la aflicción física se va a sentir más. Ahí es cuando si tú dices, me estoy preocupando por el que comer, por el que vestir, y me estoy olvidando de los tesoros, que donde dice el orín, ni la polilla, ni el ladrón pueden venir a robar, que es en el reino. Entonces, en el reino de los cielos, ¿qué hay? En cualquier reino, un rey, ¿cierto? ¿Y el resto qué son?
súbditos, ¿cierto? De resto, o sea, solo hay un rey y ese es nuestro reino. Nosotros hemos venido y hemos adoptados al reino de los cielos y todos nosotros somos siervos por la gracia del Señor. Entonces ahí es cuando viene la segunda parte en Lucas 12, versos del 35 al 40. Esta sí la vamos a leer en Reina Valera, por favor. Y dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y bueno, ahí sigue hasta el 48, pero quiero que empecemos por este lado, por esta porción de las Escrituras, y yo titulé este mensaje: características de los siervos del reino. ¿Cuántos aquí queremos servirle al rey? Y eso nos hace siervos del reino. En este reino de los cielos, tú y yo estamos llamados a ser siervos. El único rey es nuestro Padre. Y dice ahí que hay unas características muy lindas de que esos siervos deben tener. Y la primera característica que tú encuentras ahí es que debe ser un siervo ceñido de lomos. Y hay una enseñanza muy hermosa en esta cualidad, porque usted me dice, no habla de estatura, metros, edad, nada de eso, es de una actitud. Y no sé si me puedes colocar la imagen. De pronto muchos de ustedes han visto a qué se refiere el ceñido de lomos, pero de pronto para el que no lo conoce, esto es lo que la Escritura dice cuando habla o enseña o insta a que nos ciñamos los lomos. No a ceñir los lomos, aunque estoy vestida como el muñeco, pero entonces la idea es que en esto uno correr es peligroso, salir a la guerra pues no es lo más práctico, y ellos tenían que ajustar sus vestiduras de esta manera. Bueno, ahí está el procedimiento y eso no es el objetivo, pero el caso es que debían terminar como en el icono 6 que aparece en sus pantallas. ¿Por qué? Porque era una posición para ir a la guerra, para no tropezar. O sea, corra rápido con una falda, pues a menos de que usted se la recoja, se va a caer, se va a tropezar. Nomás subiendo las escaleras a usted le toca hacer como una princesa, porque si no se tropieza. Para no caminar lento, para ser como siervos del Señor, diligentes y ágiles espiritualmente. O sea, el siervo ceñido de lomos es para ser rápido, para ser ágil en el servicio a lo que el Señor nos esté llamando. No es para decir, no, pues espérate, me cambio el vestido, miro a ver si yo puedo, yo miro mi agenda. No, es rápido. Una de las versiones de la Escritura donde esta palabra también aparece es en Éxodo 12, cuando habla de la Pascua, que se deberían comer el cordero rápidamente, ceñidos de lomos, listos para salir. ¿A qué salía el pueblo? A libertad de una opresión, de esclavitud, a ir a construir una nación, a ir a adorar a Dios. Era lo que le habían dicho a Moisés, lo que él se presentaba a Faraón a decirle, y decía: tienes que comer al Señor Jesús ceñido de lomos. O sea, y cuando entramos al reino de los cielos, ya no podemos andar por la vida, me demoro, ya casi, no sé qué voy a hacer. No, si el Señor te dice algo día tras día, nosotros somos muy privilegiados y recibimos palabras aquí en nuestra reunión de Shabbat, en nuestra academia, con nuestro líder en grupo, cuando estamos en nuestro tiempo con el Señor. Pero ¿cuántas de esas cosas las hacemos rápidamente? ¿Cuántas de esas nos ocupamos de ceñirnos los lomos e ir a hacerlas de una manera ágil? ¿Por qué? Porque dice que también los lomos, que es aquí esta parte de la cadera, encontré una diapositiva que decía: cuando usted se sienta y se le sale la ropa y queda descubierto, esos son los lomos. Y yo, claro, esos son los lomos, le quiero contar, porque tiene que ver con un lugar donde hay una fuerza y donde también hay una parte de la vida. Yo no sé si usted recuerda cuando dice que Abraham bendijo a Leví que estaba en sus lomos, porque es la descendencia. O sea, pensemos que debemos ceñir porque hay una vida que depende de nosotros. Usted dígale, ustedes aquí, todos los que son papás, alguna vez hemos tenido niños pequeños. Usted, si oye gritar en un cuarto, usted no dice, ay, ¿qué sería? No, usted corre rápidamente a mirar qué pasa. Porque si usted tiene faldas o no estaba listo y preparado, pues se cae. Pero si usted está ceñido de lomos, puede velar por la vida de otro. Trasladémoslo al mundo espiritual. Si tú y yo no estamos ceñidos de lomos como siervos de Dios, no vamos a poder acudir a ayudar a otros.
ágilmente, rápidamente, porque también es un principio de guerra espiritual. Efesios 4:16 dice que ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad, o sea, hace parte de la armadura de Dios, lomos ceñidos nuevamente con la verdad. Y la palabra, pues dice Juan 14, el Señor dijo de sí mismo que Él era la verdad, pero también Juan 17:7 dice que la palabra, debemos usar bien la palabra de verdad. O sea, ¿qué nos permite estar ceñidos, preparados para salir ágilmente, para hacer las cosas con diligencia sin tropezarnos? La palabra. El Señor Jesús y la palabra en nuestras vidas. Como siervos diligentes debemos tener una vida de fuerza en la palabra de Dios. Y el Salmo 18:39 dice que es una señal de estar listos para la batalla. ¿Se acuerda de lo que nos predicaron? La organización del pueblo era aún para salir a las batallas. Y nosotros como iglesia, como miembros del reino de los cielos, estamos entrando en batallas. Y no podemos andar despistados, ni vestidos de cualquier manera. Usted mira cómo salen los ejércitos y no sale cada uno con la sudadera del equipo favorito de fútbol, ¿cierto? Cada uno sale con un uniforme y tienen unos colores, unas medallas, unas insignias. Hay un orden y hay un porqué de esos uniformes. Piense usted, como miembro del reino de los cielos, como siervo, sus vestiduras están. La siguiente cualidad o el siguiente tipo de siervo que hay es un siervo con que su lámpara está encendida. Decía ahí en ese mismo verso. ¿Por qué? Porque la lámpara, si quieres, Mateo 5:14, gracias, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que tú y yo necesitamos tener esa lámpara con aceite. Porque a veces salimos encendidos de aquí, de lugares, de acampamentos, pero como reflexionamos el lunes, el martes, a los 15 días, ¿sigue la lámpara encendida? ¿O nos pasa como a las vírgenes? Se me va a acabar el aceite, ¿quién me regala un poquito para sobrevivir al otro sábado, por favor? A veces nos pasa. Y era una de mis reflexiones con el campamento de arrepentimiento. O sea, debo ir a la vida del Espíritu, a aprovechar este tiempo de ayuno, a aprovechar el tiempo de ministración para no vivir de campamento en campamento. Porque es a diario. La lámpara tiene que estar encendida, tiene que haber aceite día tras día. Todo tiempo aceite en tu lámpara. Porque si no hay aceite en tu lámpara vas a ser como esa virgen que aunque era pura, vivía en santidad, fue insensata y quedó por fuera. Y aquí esta parábola habla de cómo nos debemos estar preparados para el final de los tiempos. Y así como el pastor nos ha explicado y nos ha dicho pues que mucho tiempo no nos queda, pues es una palabra para nosotros. Como siervos diligentes tenemos que estar con la lámpara encendida para hacer luz del mundo, para no ser guía de ciegos a otros ciegos, sino de ser esa luz levantada para alumbrar a otros. ¿Cuántos no necesitan alumbrar en nuestra casa? Que si hay el primer lugar para alumbrar es nuestra casa, el primer lugar donde mostramos la luz del Señor, la comunión, primer lugar donde hay refrigerio, hay vida con tu comunión en el Espíritu, es en tu casa, es con tu esposo, es con tus padres, es con tus hijos. Ahí es el primer lugar que reverdece cuando tu relación con Dios hay una lámpara, porque hay algo muy lindo en la parábola de las vírgenes, era que las prudentes que tenían lámpara, pero además tenían otra cosa. ¿Aceite en dónde? En una vasija extra. Sí, o sea, ellas tenían su lámpara con aceite, pero yo imagino que eso tenía una capacidad y alumbraba. Pero, ¿y si se acababa esto? ¿Dónde estaba el repuesto? Había que tener otra vasija con aceite. O sea, ya preparados para rellenar la luz que se veía. Y a veces nos pasa que vamos muy bien y tenemos una fuerza y estamos ceñidos de lomos y vamos a hacerlo esta vez, pero esto se va agotando. Es natural, o sea, es como el Señor lo expresó en las parábolas y por eso lo explico de esa manera. Pero tu responsabilidad y la mía es que tengamos una vasija llena del aceite del Señor. O sea, la vida del Espíritu tiene que ser una necesidad en tu vida. Una necesidad de si queremos servir a otros, ¿cómo? O sea, acuérdese de los aviones cuando la emergencia, póngase primero usted la máscara para que pueda ayudar a otros. Lo mismo, ¿tú quieres discípulos enardecidos sirviéndole al Señor?
Asegúrate de como pastor y líder ser una persona enardecida sirviendo al Señor, amando al Señor. ¿Tú quieres que tus hijos vengan a la iglesia apasionados y felices? Asegúrate que tú no seas la mamá o el papá que está diciendo, pero está lloviendo y tenemos que ir a la iglesia. Ay, ese pastor, ese líder me llamó otra vez. No, que nos vean apasionados, que nos vean orando. Para mí es un deleite ver cómo aquí nuestros hijos se arrodillan, porque yo digo, ok, en algún lugar vieron eso, y qué bueno, y ojalá que haya sido en mi casa. Aunque se queden dormidos, son niños, pero es importante tener la lámpara encendida, tener luz para otros, para mostrar, para que otros sigan el camino. La tercera cualidad o características son siervos que velan. En el versículo 37 decía, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, o sea, su Rey, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, este es un siervo que está despierto. Yo recuerdo el año pasado en los campamentos, yo le dije a mis discípulas, vamos a hacer una velada. Y una de ellas me dijo, venga, primera pregunta, ¿qué es eso? Yo, ok, acá hay un trabajo que hacer. Y me dijo, es que mi mamá me decía, es que dejen de estar velando, ¿es eso? Y yo, no. Porque ella lo hacía, que la mamá le decía, dejen de estar molestando. Yo decía, no, ese no es el significado. Velar es estar despierto en oración. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús vino y le dijo a sus discípulos, no pueden velar ni una hora, porque los encontraba llamándolos, cabeceando? Y el Señor les decía, quiero que estén orando, quiero que estén despiertos a lo que yo les estoy pidiendo. Y así el siervo debe estar, ¿quién iba a venir? Su Señor, su Rey. ¿Y qué esperaba? Que estuviera despierto, no que estuviera dormido. Y eso nos está diciendo el Señor a nosotros. Yo quiero venir y ver unos siervos haciendo lo que yo les dejé hacer, que es velar. Y velar dice aquí, en el versículo 38 dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea que son siervos que están en cualquier momento preparados. Están ceñidos de lomo con la vasija extra llena de aceite. No importa la hora. Cuando habla ahí de la segunda vigilia o la tercera vigilia, dice que eso es entrada a la noche. Las vigilias eran cuando no había sol. Entonces se dividían en bloques de 3 horas. Entonces era la primera vigilia, dicen los estudiosos que es cuando se celebren las bodas. La segunda vigilia es cuando él regrese y la tercera. Entonces esa segunda vigilia es como a esta hora, de 9 a 12. Y la otra es a la madrugada. A esas horas es que el Señor nos espera estar encontrando en una vida de vida espiritual, orando, velando con Él. ¿Por qué? Porque en ese momento necesitamos hacer defensa de nuestra fe. La oración nos sirve para defendernos, para ganar a otros, para discipular, para servir. No importa la hora, no importa el momento, aunque sea, es que es mi tiempo de descanso. Es que es el momento en el que a mí más sueño me da, pastor, cuando usted cita de intercesión. Así como así que tengo que hacer esa visita, eso me queda al otro lado de mi barrio, de mi casa, de mi lugar que yo conozco. No importa, hay que velar y hay que ir a donde el Señor nos diga. Dice algo muy hermoso en ese mismo versículo, dice que serán bienaventurados esos siervos. Nos han enseñado que las bienaventuradas significan que somos doblemente felices. Debemos revisarnos cuando el servicio del Señor sea una carga. Cuando tu rostro y el mío no estén felices de hacerlo con el Señor. Porque quiere decir que no estamos haciendo esto, que no estamos velando. Porque dice que la felicidad es estar velando. Es estar velando. Yo recuerdo esas veladas que hicimos, 2 veladas para cada campamento. Y pues la primera velada fue algo pues muy del Señor, porque yo no debía hacer campamento yo sola con mi equipo, yo debía unirme a otros 2 equipos, pero yo entendí mal. En la diosidencia de Dios yo entendí mal, y pues era hacer un trabajo, y de pronto usted dice, pero yo con quién voy a velar, así sea usted con su esposo, usted con su hijo, usted y usted, no importa, usted con el Señor, pero vele, empiece a hacerlo, porque es simplemente la manera como el Señor lo deja estipulado. Y es empezar a hacerlo y creer que si hacemos lo que Él nos está pidiendo, Él hará lo demás. Es su reino. O sea, el más interesado en que sea multiplicado, dice la palabra, que Él añade a la escritura a los que han de ser salvos. Pues es porque es por gracia. Pero necesita siervos que estén dispuestos a hacerlo. Siervos que, usted no sé si le ha pasado, pero es feo llegar a un almacén o a un restaurante y que nadie lo mira a usted para decirle, buenas, sí, ¿qué necesita? Y uno es como, ¿y aquí quién sabe qué talla es? Aquí se habla de esto, ¿cuánto vale?
Y uno es como, no, vámonos porque no quiere. Así a veces pasa en el reino. Hay personas con necesidad y no encuentran quien les atienda. Que haya siervos, diligentes, despiertos en todo tiempo. Lo dice, ¿para qué? Versículo 39 dice, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar la casa. ¿Por qué más velamos? ¿Por qué más oramos? Minar la casa significa que vengan a robarla, ¿cierto? Y cuando usted sabe que hay un peligro de muerte, de robo, usted 24/7, ojitos bien abiertos, la señora hace el bolso bien cruzado, todo el celular guardado, o sea, usted está vigilante, atento, avispadito de que no le haya pasar nada. Piensa en la vida espiritual. El Señor Jesús nos dijo que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero tenemos que hacer un espacio para velar, para hacer defensa. ¿Qué tienes tú que defender como siervo de Dios? ¿Una familia? ¿Unos hijos? ¿Unos hijos que de pronto en un colegio, en una universidad, con amigos se puedan estar perdiendo? ¿Por qué tienes que velar? ¿Por unos padres que aunque tú vienes, ellos no quieren saber nada de la vida con Dios? ¿Por un equipo ministerial? ¿Por unas discípulas o unos discípulos que ves que no hay un cambio? ¿O porque no hay discípulos y discípulas? ¿Por qué debemos velar? Hoy es el tiempo de decir, yo no quiero que se roben mi casa. Yo no quiero que el ladrón venga a matar lo que el Señor dijo de mí. Y es un tiempo de tomar esa responsabilidad de estar ceñidos de lomos y decir, voy a velar por esto, hacer guerra por ellos. Porque eso fue lo que hicimos en esas veladas. No fue fácil. Ellas me miraban como, pero ¿y hasta qué horas va la velada? O sea, dígame de una vez hasta qué hora es la trasnochada, porque a mí me gusta dormir y yo no era como... Pero lo hicimos. Y después era como, ay no, sí, gloria a Dios, tan bonito, chévere. Todo el Señor lo disponía. Porque a veces no es fácil hacer las cosas del Señor. Pero si tú obedeces, el Señor nos bendijo. El Señor nos bendijo con un campamento de 10. Y yo decía, cuando estudiamos la visión, yo, bueno Señor, aquí vamos. O sea, el Señor nos va añadiendo conforme a la fe, conforme a lo que tú hagas. El punto 4 o el verso 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, que un buen siervo del Señor que debe conocer la voluntad de su Padre, la voluntad del Rey. Así que nuestra primera tarea como discípulos es constatar si conocemos o no la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Acuérdense que empezamos, la introducción fue, no nos preocupemos ni por qué comer, ni por qué vestir, porque de esas cosas el Padre sabe que tenemos necesidad. Y que si buscamos el reino, si buscamos conocer su voluntad, Él nos las dará. Él dará. Y nosotros tenemos que empezar a buscar al Señor. Esa vida, esa lámpara extra es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué quiere el Señor que yo deje de hacer? De pronto sabemos qué quiere que haga, pero nos cuesta el dejar de hacer. No, que no estés más con esas amistades, que no estés más en esos hábitos que no te ayudan, que dejes pensamientos que atacan tu propósito, que atacan tu vida de fe, que dejes de hablar conversaciones vanas. Y eso es conocer la voluntad de Dios, pero no bastaba con conocerla. Ahí está ya la parte B en sus pantallas. Decía, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Porque a veces la conocemos y uno dice, sí, yo sé que los planes del Señor son más altos que sus caminos, son más altos que los míos y amén y gloria a Dios. Pero no hace nada con esa información. Y eso es un pecado muy grave. Porque muchos de nosotros si hiciéramos una lista rápida, una pequeña encuesta, ¿cuánto tiempo llevas en el Señor? ¿Cuántos niveles de academia ya completaste? ¿Aún ya te graduaste de Gil? ¿A cuántos campamentos has ido? ¿Cuántos campamentos has coordinado? ¿Cuántos campamentos hemos sido de líderes? La lista nos sorprendería a la mayoría. No son 1 ni 2, no son 5 años, pueden ser más. Pero el tema es que de pronto no estamos caminando en esa voluntad de Dios como Él la quiere. Que sea buena, agradable y perfecta. Y para eso la palabra dice renovar nuestro pensamiento. Y yo creo que la vida del Espíritu, el tener esa vasija llena de aceite, es la única oportunidad que tú y yo tenemos de ser renovados en nuestra mente para hacer la voluntad de Dios. Porque no va a ser una fuerza humana. Porque la fuerza humana, ¿cuánto tiempo nos puede durar?
muy poco, es de corta duración, pero cuando es la vida del Espíritu, la fuerza de Dios, que es por gracia, que eso nadie nos lo puede dar sino el Padre, que yo no lo puedo forzar, que tú, por más fuerza que hagamos, es solamente del Señor, y debemos aprender a conocer cuál es la vida del Espíritu, qué es lo que el Señor quiere. Después Pedro hace una pregunta muy linda. Versículo 41 dice: entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y eso nos ha pasado a todos. Y es como, pero es que eso de campamento, ¿por qué no hacemos otra cosa? A mí eso de consolidación, no. Eso de llamar a otros, a mí no. Y tú hay que visitarlos, y hay que llamar, y hay que invitar los sábados, y hay que hacer la academia y Gilio también. Y es mejor presencial que virtual. Y todas esas cosas son como, ¿estás hablando a mí? Pero el Señor, cierto que usted y yo leímos versículo 22, dijo luego a sus discípulos, pero Pedro unos versículos más adelante dijo, ¿y eso es conmigo? ¿Eso es con nosotros o eso es para otros? ¿Estamos hablándole a los fariseos otra vez, Señor? Pero el Señor le respondió, ni siquiera le dijo ni sí ni no, sino que le habló también en una palabra y le siguió hablando de los siervos. Y a veces estamos con esa actitud con el Señor. Pero hoy la pregunta es, ¿esto es para nosotros? Sí. Esto es para nosotros que somos discípulos, que estamos aquí sentados por la gracia y misericordia de Dios, que de pronto estás conectado, que asistes los sábados a tu academia, pero es importante que tú y yo como discípulos podamos decir, sí quiero, porque el Señor le responde, la respuesta a esa pregunta es, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que él a tiempo les dé su ración? O sea, le contestó Pedro, ¿quieres estar en mi reino? ¿Quieres ser mi siervo que yo ponga en mi casa? ¿O quieres ser como los otros? O sea, que el tema no es porque, ay, sí, pero es que no, yo siento que a mí el Señor no me escogió. No, sí, el Señor le dijo, ¿tú quieres estar? ¿Qué clase de siervo quieres ser? Y todos los días tú y yo tenemos que enfrentarnos a muchas decisiones. Pero como pastora, tenemos que decirle, Señor, sí quiero ser esa clase de siervo ceñido de lomos, con lámpara, con aceite, conocer tu voluntad, hacer tu voluntad. Dice ahí que ser un mayordomo fiel y prudente, un siervo que cuando su Señor venga nos haya haciendo lo que nos había mandado hacer. Y tú, yo sé que la mayoría de acá sabemos que el Señor nos ha mandado a hacer, pero tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que desatar, o más bien atar las faldas largas de no hacer nada y ceñir nuestros lomos para empezar a hacerlo. Y hay algo muy lindo que dice ahí, para dar ración, alimentar y salvaguardar. Tú y yo estamos para alimentar a otros. Tú y yo podemos dar del pan de vida a otros, pero no es callados, es yendo, es haciendo la voluntad del Padre. Y yo soy la primera que recibe esta palabra. Hay que ir a hacerlo. Hay que ir a hacerlo porque cuando he visto esa gracia de poder hacer las cosas, hemos visto un fruto. Hemos visto que el Señor está ahí trayendo. Hemos visto que hay a quien darle el pan. Hemos visto que hay a quien cuidar. Pero solamente el Señor quiere que lo hagamos, que nos preparemos para dar ración y que ninguno se pierda. Porque eso es lo que el Señor espera, que cuando Él venga, como podamos decir, como el Señor dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el que estaba destinado a perderse. Solamente ese, porque era ya el designio, el propósito de Dios. Pero tú y yo tenemos que decir, bueno, Señor, como que yo misma me estoy perdiendo. Ayúdame a reencontrar el camino, ayúdame a ceñirme de lomos, ayúdame a estar lista para las batallas, ayúdame a tener una vasija llena de aceite. El versículo 45 para terminar dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. O sea que todo depende de la actitud de nuestro corazón. Porque a veces a nosotros, al pastor, al líder, le decimos, sí, amén, cuenta conmigo. Usted va a la casa y se le olvida lo que dijo que tenía que hacer. Llega el día de la pesca, de la reunión, y usted, ¿es este domingo? ¿Es este viernes? ¿Cómo así? ¿No era dentro de un mes? Y entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? La comunicación. Pero a veces es porque nos desconectamos. El Señor dice, yo no quiero que sean ese tipo de siervos que piensen que nunca voy a venir, que no estén preparados para cuando el día del Señor venga. Y algo que dice es que los va a encontrar comiendo y bebiendo.
que fueron lo primero que leímos, decía que no se afanen por eso. Pero cuando estamos ocupados en el comer y el beber, estamos desatendiendo las cosas del Señor. Estamos dejando de buscar el reino. Y yo no digo que no coma, que no beba, que no trabaje para poder sustentar su familia. No estamos predicando eso porque eso no dice la Escritura. Estamos predicando qué es lo que el Señor quiere, de lo que tú te ocupes, porque Él se ocupará de tus cosas. Y es una realidad. Yo llevo casada 10 años por la misericordia del Señor. Bueno, vamos a cumplir 9 años, perdón. Y tomamos la decisión juntos de servirle al Señor. En debilidad, en aprendizaje. Pero si algo hemos visto es la fidelidad de Dios con nosotros en las áreas, en todas las áreas físicas. Que mientras hemos dicho, sí vamos a hacerlo, el Señor ha estado ahí, fiel a su palabra. Entonces tú no temas si eres joven o si eres una mujer sola o si eres adulto o si tienes una multinacional y no sabes cómo dejarla. No se trata de eso. Se trata de seguir el reino de Dios y su justicia. Tampoco te estoy diciendo que renuncies mañana por la mañana, sino que es una convicción de buscar como prioridad el reino de Dios. Lo primero es ser siervo, servir en casa, es velar. Es la vida de oración, es aprovechar estos días de ayuno que tenemos por delante. ¿Cómo los voy a aprovechar en mi vida espiritual para ser equipada como sierva o siervo de Dios? Y dice que el siervo malo de corazón no se examina porque es violento y no apacienta. Eso dice ahí, golpea, no apacienta. ¿Usted te imagina un pastor dándole con el callado a las ovejas? Esta oveja no sirve, se fue, esta no, que no coma esto de ahí. Pues el pobre termina con un rebaño todo, ahí sí la pierna quiebrada, la tuerta, todas en el rebaño ahí. Porque apacentar no se trata de eso. Pero él dice, hay maneras de hacerlo. O sea, podemos estar sirviendo, pero siendo siervos malos. Entonces, tenemos que evaluarnos en qué clase de siervos somos. Examinando nuestro corazón, el verso 34 y 35, no, 34 y 45 dice el 34, porque de donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y hoy como siervos del Señor debemos examinarnos dónde está realmente mi tesoro. Y Dios sabe, y tú también, dónde está nuestro tesoro. Y vamos a creer en esta invitación del Señor, decir, más si el siervo dijera en su corazón, hoy en tu corazón, ¿qué clase de siervo quiero ser? ¿Cómo quiero estar preparado para mi Señor cuando Él vuelva? Amén. Entonces quiero que oremos.